les sentaba en una pared y se les preguntaba si eran independentistas y que por qué querían ser independentistas. Es decir, ese era uno de los elementos de aprendizaje o una tarea del día. O sea, a nadie se le ocurriría hoy por hoy en un colegio catalán hablar de por qué quieres ser español o de por qué tú te sientes español o por qué te gusta tu lengua española. Eso es absolutamente impensable. En cambio, sí, el catalán es continuo elemento de reivindicación y la independencia es algo, un anhelo absolutamente generalizado en todo lo que son las materias. Pensad que no es tan grave el hecho de que se les enseñe en catalán, sino que lo grave es lo que se les enseña en catalán. Por otra parte, ha habido toda una serie de cesiones por parte de los gobiernos del gobierno español en general y del Estado. Una de ellas ha sido claramente el ir cediendo ámbitos de gestión económica, el uso del dinero público sin ningún tipo de control. En los últimos años, en los últimos 2 años, en el año 2013, pensad que el agujero de la Generalitat era de casi 59.000 millones de euros, una deuda pública astronómica como consecuencia de una malísima gestión que siempre han encubierto a base de decir que ellos eran las víctimas y que el Estado los ahogaba. El España nos roba, el España nos roba. España roba tanto que Cataluña se ha financiado en los últimos años con casi 10.000 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómica en el año 2013 y más de 6.000 millones de euros en el año 2014. España nos roba. Eso es dinero de todos los españoles, pero allí la idea imperante es que España nos roba. Pero lo curioso es que no tiene una justificación, un discurso adverso por parte del otro lado. Ese discurso es el que cae, ¿no? Es el que cae. Por otro lado, ha habido una cesión absoluta sin que hubiera ningún tipo de oposición por parte del gobierno de España, de ninguno de los colores, ni el actual ni los anteriores, en la cesión del uso de los símbolos y sobre todo de los conceptos. Es decir, allí Cataluña se define como nación, en todos los libros Cataluña es un país, en todos los libros la bandera catalana ahora ha transgredido en la estelada, pero es que además en el Parlamento de Cataluña, hace pocos meses, la bandera estelada se regularizó su uso a través de una propuesta de resolución en la que se decía que expresaba un anhelo democrático. La bandera estelada expresaba un anhelo democrático y se le dio carta de naturaleza a través de una propuesta de resolución sin que el gobierno español ni ninguna de las instituciones del Estado le diera réplica. Solamente estábamos allí los diputados diciendo: oiga, esto es una ilegalidad. Los símbolos del Estado están reconocidos en la Constitución y en el Estatuto y ustedes no pueden utilizar lo que les parezca como símbolos del Estado. Por lo tanto, una nueva cesión en el ámbito de la simbología. Pero lo que es más grave, ha habido también cesión en el ámbito de la seguridad, porque ha habido un repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en todos los ámbitos para desplegar un cuerpo de seguridad que hoy por hoy tiene una sectorial de Mossos para la Independencia, es decir, mozos que están a favor de ir en contra de los principios constitucionales sin que el Ministerio del Interior le dé réplica, que además es quien los paga. Es decir, a día de hoy los Mossos nos cuestan a cada español 40.000 euros por agente cada año y un comisario autonómico cobra entre 80.000 y 90.000 euros al año del dinero que le paga el Ministerio del Interior, sin que el Ministerio del Interior haya movido un solo dedo para evitar que agentes de la seguridad en Cataluña, los responsables de la seguridad de todos los catalanes, no defiendan, no aboguen, no hagan apología de la división del territorio nacional. Por otro lado, tenemos, os comentaba, el socavar las instituciones fundamentales del Estado, que mejor que la justicia como elemento de apelar. Los ciudadanos apelamos a la justicia para que se nos repongan nuestros derechos, ¿no? Pues bien, ha habido un manifiesto de 33 jueces firmando a favor de la independencia, a favor de que los catalanes ejerzan el derecho a voto en esa consulta. 33 jueces, sin respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gestión de los jueces, que ni tan siquiera les ha llamado al orden, ni les ha acusado de una falta grave, ni les ha abierto ningún tipo de expediente. Es un total abandono de los españoles nacidos en Cataluña por parte del Estado y del gobierno español. ¿Y qué decir de la política exterior? Ahora comentaba
que a él le gustaría entrar en el Parlamento Europeo. Pues bien, Cataluña no tiene competencias en política exterior. La política exterior es única y exclusivamente competencia del Estado, y además es importantísima la política exterior porque es la que en los foros internacionales permite a los representantes diplomáticos españoles defender los intereses de España como nación. Intereses económicos, intereses sociales, intereses agrícolas, esos intereses que se defienden en los foros de la Unión Europea. Pues bien, en el último año, en los últimos 4 años de legislatura europea, un solo diputado de Convergencia y Unió, Ramón Tremosa, ha conseguido pronunciamientos sobre la independencia de la Comisión, de los comisarios, del Parlamento, del presidente del Congreso, de todos. Y yo me pregunto como española, ¿qué hacen el resto de eurodiputados que no impiden que el discurso independentista llegue hasta las instituciones españolas? Hay 25 o no sé cuántos eurodiputados del Partido Popular y otros tantos del Partido Socialista que se supone que son diputados españoles que están allí para defender los intereses de España. ¿Cómo es posible que un solo eurodiputado independentista consiga pronunciamientos de todos los organismos de la Cámara Europea sin que nadie haga nada para impedirlo? Pues bien, por suerte, las elecciones europeas han conseguido que Ciudadanos tenga representación en la Cámara Europea y que también la tenga UPyD, y además hemos conseguido entrar en el grupo parlamentario de los liberales, en donde está ubicado ese eurodiputado, el cual en este momento tiene una enorme pataleta como consecuencia de que le hemos amenazado con echarle del grupo si sigue socavando el interés de España y si sigue socavando las instituciones fundamentales del Estado español, que es lo que se tiene que defender desde las instituciones. Pero hay más porque, como os decía, la política exterior es una de las herramientas fundamentales de defensa de los intereses de la nación española, pero además es una de las herramientas principales de la política de defensa. Es decir, en el mundo no vivimos solos, los perjuicios y las amenazas son constantes. Pues bien, la diplomacia independentista, ubicada en sedes costosísimas por el conjunto del mundo, nos cuesta a todos los españoles 32,8 millones de euros, que incluyen el mantenimiento de las sedes, además de todo el personal diplomático. Los niños catalanes no comen, hay malnutrición infantil, las prestaciones por dependencia no se pagan, las pensiones están en riesgo, pero la diplomacia catalana nos cuesta 32,8 millones de euros al conjunto de todos los españoles. Pero además, y en cuanto a la preocupación que hay por los intereses de España en el ámbito internacional y sobre todo por la importancia que hay, o la importancia que supone la defensa nacional, en Cataluña se ha creado un centro de inteligencia. Un centro de inteligencia que se dedica a espiar y a controlar a los ciudadanos supuestamente libres que no son afectos al régimen, y que además contrata un lobby diplomático que también se interesa por lo que pasa en el resto del mundo, interfiriendo en la política de defensa española y además interfiriendo en la política diplomática o en la política exterior de España. El conseller Felip Puig, que es el conseller de Interior, ha pasado de negar la existencia del CSICAT, que es el Centro de Inteligencia Catalán, a reconocer que han elaborado 50 informes de activistas y movimientos basados en personas que no son afectas al régimen, sobre las que han elaborado un listado, buenos y malos catalanes, buenos y malos afectos o no al régimen, favorables o no a las tesis del gobierno, para tenerlos controlados. Es decir, es una herramienta de control social absolutamente inaceptable en democracia. ¿Ha dicho algo el gobierno español? ¿Lo han oído ustedes? Nosotros tampoco. Nosotros lo hemos denunciado en el Parlamento catalán, hemos sacado el informe elaborado por los Mossos d'Esquadra asignados al CSICAT, al Centro de Inteligencia de Cataluña, y le hemos dicho al consejero que nos explique exactamente de qué va esto.
Primero lo negó y después tuvo que reconocerlo. Pero no ha habido ni una sola respuesta por parte del gobierno español en la defensa de la libertad de los ciudadanos españoles nacidos en Cataluña. ¿Qué es lo que podemos considerar? ¿Qué solución le podemos dar a esta situación? Pues a pesar de que os parezca que esta situación es para ser pesimista, y al hilo de lo que le decía un poco antes a Ricardo, nosotros no somos pesimistas. No somos pesimistas porque esto es un auténtico atropello de los derechos y de las libertades que nos reconoce a los ciudadanos catalanes la Constitución española, y no estamos dispuestos a transigir. Lo cierto es que en este momento, a pesar de que la corrupción está institucionalizada y que todo este tipo de atropellos son debidamente denunciados a través de todos los altavoces a los que somos capaces de acudir, en este momento existe un proyecto ilusionante. Nosotros, Ciudadanos, está situado en las encuestas como la tercera fuerza política y creemos que podemos ser capaces de cambiar las cosas. Solo hace falta que los dos grandes partidos constitucionalistas no vean a Ciudadanos y a otras fuerzas políticas como adversarios, sino como aliados. Y la suma de esas fuerzas permita en el futuro, en unas posibles elecciones, cuando esa consulta no llegue a celebrarse y haya que convocar elecciones autonómicas, ese resultado, la suma de esos partidos constitucionalistas, permita sacar un solo diputado más que nos permita configurar un gobierno diferente al nacionalista y acabar con esta situación, tender puentes con el resto de España y hacer de Cataluña una parte importantísima de España, que es lo que ha sido siempre. Gracias. Muchas gracias, Karina. A continuación hablará María Arenales Serrano. Arenales es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, máster en Gerencia de Pymes por el Instituto Empresarial de Castilla y León, máster en Comercio Exterior por la Cámara de Comercio de Madrid, máster en Liderazgo y Gestión Política por el IES. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, donde fue también concejal de Juventud y portavoz del Gobierno Interior en las Cortes de Castilla y León, presidenta de la Comisión de Presidencia en las Cortes de Castilla y León, vicepresidenta de la Comisión de Economía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ha sido senadora y secretaria de la Comisión de Economía del Senado y actualmente es diputada por el Partido Popular en Valladolid. Es comentarista habitual en varias tertulias, donde he tenido el placer de coincidir con ella, estoy seguro que habéis visto en Economía, en CTV o en La Sexta. Adelante, muchas gracias, señora. Gracias, Iván. Yo no voy a resistir estando en una universidad, si me lo permitís, porque creo que se me oye perfectamente, a acercar un poco más. Porque estoy en la política porque vengo del mundo universitario, que hay entonces en los años 80 había mucha política y muy viva, tan necesaria. Iba a decir más, no, yo creo que es más necesaria la política ahora con mayúsculas que cuando yo empecé y hice un paso al frente desde la universidad a Alianza Popular, que era entonces al Partido Popular. Primero agradeceros, como no, Iván y Santiago especialmente, la invitación aquí. Siempre es un placer de partido con ellos, en algunas he compartido y discutido en algunas tertulias, pero siempre me gusta explicar lo que hago, por qué lo hago y lo que defiendo, como no puede ser de otra forma, pero sobre todo bajo este título: España por encima de los partidos. Me apasiona el título y yo empecé diciendo, pues claro, España por encima de los partidos. ¿Qué somos un partido político? Yo que llevo militando muchos años en un partido político. Un partido político somos un conjunto de personas, cuantas más mejor, lógicamente, que nos agrupamos en función de un ideario político. ¿Para qué? Para trabajar por el bien común. ¿Qué es el bien común en este momento? España y los españoles. Por lo tanto, somos un instrumento clarísimo para trabajar por España. Si somos un instrumento claro para trabajar por España, no somos lo que además he dicho por aquí, por parte de Karina, también y por parte de Enrique. Es evidente que somos una herramienta, un instrumento, pero no perdamos nunca el objetivo que se llama España y los españoles. Lo define así también clarísimamente la Constitución en su artículo 6. Nos dice que somos un instrumento para la participación política, nos dice que lógicamente es la forma de canalizar. En definitiva, volvemos sobre lo mismo. Gente que nos agrupamos, personas que nos agrupamos con un ideario común como instrumento para trabajar por el bien común. Nunca le perdamos de vista. Y en este sentido, decir, ¿cuál es el bien común? Hay determinadas cosas que son fundamentales, hay determinadas cosas que son de esencia. ¿Y cuáles son esas cosas fundamentales y de esencia? Siempre tienen que ser las prioritarias, lógicamente, porque hay que distinguir, siempre digo yo, entre lo urgente y lo importante, y aquí lo importante es España. Esas cosas esenciales son, fundamentalmente,
unidad de España. Yo creo que es evidente y que se ha puesto aquí de manifiesto y no me cabe ninguna duda que Santiago pondrá el énfasis también en la unidad de España. Lo dice ya nuestra Constitución y la unidad de España nos corresponde a la soberanía nacional. Y la soberanía nacional somos todos, los nacidos en una parte de España y los nacidos en otra. Por lo tanto, en ese sentido, no hay absolutamente ninguna duda. Pero a mí también me gusta hablar, porque yo creo que este es un debate que todos tenemos en la cabeza y yo creo que lo podemos compartir la inmensa mayoría de los que estamos aquí, y tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía para explicárselo a los que no lo comparten, porque es así, porque como bien ha dicho Karina, yo creo, la Constitución es una norma de convivencia, y hemos convivido todos y tenemos que seguir conviviendo todos. A mí también me gusta entrar aquí y entrar ya más a lo que hacemos los partidos políticos y más bajar a la arena, ¿no? Que es exactamente cuando hablamos de unidad de España. Pues unidad de España, por ejemplo, es la ley de unidad de mercado que acabamos de aprobar en el Parlamento hace un par de meses. ¿Por qué? Porque las normas para mercadear por España, para hacer cosas por España, tienen que ser las mismas, lógicamente, en un territorio que en otro. ¿Qué es eso de que haya regulaciones absolutamente diferentes en el resto del territorio? Pero es que hablar de la unidad de España, además de lo que dice la Constitución, también es hablar de solidaridad. Yo vengo de un pueblecito muy pequeño, de la provincia de Valladolid, y tenemos que hablar de solidaridad entre las zonas rurales y las zonas urbanas, porque la realidad española es muy diferente. En Cataluña, los municipios son municipios de muchísima población que no tienen las mismas necesidades ni las mismas carencias que, por ejemplo, tenemos en los pueblos de Valladolid, que somos pueblos de 100 y pico habitantes. Por lo tanto, solidaridad y solidaridad también interregional, regional o de comunidades autónomas. Se ha mencionado también aquí, cuando el Partido Popular o el gobierno del Partido Popular pone en marcha esos 16.000 millonazos de euros para el Fondo de Liquidez Autonómica, que suena como ¿qué es esto del Fondo de Liquidez Autonómica? Para pagar las facturas que estaban en los cajones a los proveedores de las administraciones de ayuntamientos y comunidades autónomas. Esa es una ayuda a los catalanes, esa solidaridad con los catalanes, con el resto de España. Eso no va al gobierno de Cataluña, sino que va directamente a aquellos proveedores que han hecho servicios para las administraciones públicas de Cataluña. Por lo tanto, unidad de España no solamente en el concepto, sino en todas y cada una de las acciones que hacemos los partidos políticos para que realmente se dé esa unidad de España. En el cómo podemos discutir, en el qué no vamos a discutir nunca. En el cómo hay unos que dicen que las autonomías, o todos dijimos en el año 78 que las autonomías ahora están muy bien entredicho, están puestas en cuestión. Yo soy una defensora de las autonomías, el Partido Popular somos una defensora de las autonomías con el siguiente argumento: ¿las autonomías se tienen un problema? Sí, solucionemos un problema. El problema que tienen las autonomías, no nos cargamos las autonomías que nos han traído mucho bienestar. ¿Los ayuntamientos hace 2 años tenían un problema? Sí. ¿Os acordáis de lo que se hablaba? Se hablaba sistemáticamente, 8.000 ayuntamientos, esto es una barbaridad, esto es insostenible. Hoy los ayuntamientos están sacando la cara y están ayudando a las autonomías y al gobierno central a enjugar eso que se llama el déficit, que es ese agujero de que gastamos las administraciones mucho más de lo que pensamos. Por lo tanto, yo siempre soy partidaria de arregle los problemas y no se cargue esto porque tiene problemas. No obstante, insisto, podemos discutirlo. Es verdad que en la época de Aznar, yo militaba también en el Partido Popular, la gente del Partido Popular, se hicieron sesiones, como se ha hecho, en competencias como educación, y es verdad que algunas autonomías, como yo creo que es consabido la catalana y la vasca, las están utilizando para hacer otro tipo de partidismo muy corto de miras que desde luego no van en aras al interés de España. Pero ahora vamos a las cosas esenciales. Y las cosas esenciales es también esa cultura de valores que tiene una sociedad, ¿no? Y eso para mí es esencial y para mí es fundamental, para la gente del Partido Popular es fundamental. Y entonces en eso tiene que haber acuerdo. Y tiene que haber acuerdo entre todos los partidos, pero entre todos los partidos de todo el espectro político. No solamente me estoy refiriendo al Partido Popular, al Partido Socialista, de todos, como por ejemplo la educación. Eso requiere de un gran pacto, porque es el pilar clarísimo de competitividad. Y aquí se hace el campo de batalla con la educación. Y somos incapaces de llegar a un acuerdo cuando hay un 30% de fracaso escolar. Estamos locos cuando la India en este momento está sacando 300.000 ingenieros perfectamente formados que en un mundo global se van a comer el mundo. Y los chinos, y todo lo que es Asia. Y nosotros discutiendo de ideología en poner en marcha un sistema de educación que realmente sea competitivo. O cómo no tenemos que tener un gran pacto de Estado, por ejemplo, en la reforma de las pensiones. Eso también es cultura, eso también dice mucho de una sociedad. ¿Qué les vamos a dar a nuestros mayores? A los que han hecho lo que han hecho, ¿cómo les vamos a retribuir? ¿Cómo los vamos a cuidar? Ese es un tema clarísimamente de valores. O, por ejemplo, en el tema del aborto. ¿Cómo no vamos a ponernos de acuerdo y llegar a un gran consenso en un tema tan fundamental donde tenemos que recoger lo que dice la comunidad jurídica, lo que dice la comunidad científica, lo que dice la bioética? Pero ¿cómo no vamos a llegar, la inmensa mayoría de los españoles,
a ponernos de acuerdo y a sentarnos y a llegar a un consenso en cómo tenemos que regular eso? Pues por supuesto que sí. Tenemos que llegar a grandes pactos, por ejemplo, en el tema ya no solamente de qué, sino también en el tema de cómo, en el tema de la transparencia. Cuando gestionamos la cosa pública, la gente tiene que ver exactamente lo que estamos haciendo, se tiene que saber dónde está el último euro. Y máxime en este momento que está absolutamente en entredicho. Y una vez dicho eso, voy a hacer una crítica, o voy a explicar la crítica que se hace permanentemente a mi propio partido, el partido en el que estoy limitando. Y se nos dice, es que cuando vais a ser los partidos, lógicamente somos un instrumento para trabajar por el bien común y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Explicárselo a la gente en un programa electoral. Y siempre digo, el programa electoral tiene que ser un contrato con la gente para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que vamos a bajar los impuestos porque es nuestra filosofía, la gente de centro-derecha. Creemos que cuanto menos se gane y más dinero está en manos de los más dinero, está en los bolsillos de los españoles, mejor funciona la economía. Y no lo hacemos así. Y lo que hacemos es nada más llegar, subimos los impuestos. Y eso hay que explicarlo, porque eso es muy doloroso y para la gente que militamos en el Partido Popular más. Primero porque no creemos en ese proyecto y después porque hacemos lo contrario a lo que hemos dicho en campaña electoral. Entonces, aquí pongo el acento y pongo de manifiesto que España, el título de la conferencia, está por encima de los partidos políticos. Cuando nosotros o cuando el gobierno de Rajoy llega al gobierno, resulta que dicen que hay un agujero así, es decir, que se gasta más de lo que se ingresa así, y realmente es así. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que la prima de riesgo está disparada, ¿os acordáis? Que todo el mundo hablaba de la prima de riesgo absolutamente disparada y que estamos al borde de la intervención. Es decir, la intervención, que es una palabra que suena muy bien, la que sabemos los españoles es la quiebra, que sí que sabemos lo que es. Eso es la intervención. Si nos intervenían, decidían desde fuera. Y los países que intervinieron, como Portugal, sabemos lo que ha pasado ahí con los funcionarios y sabemos lo que ha pasado con las pensiones. Ahí lo tenemos bien cerquita, el ejemplo, justo al ladito. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Mariano Rajoy? Porque el interés de España está por encima del interés partidista de los que ya han votado, sino el interés de los españoles. Primero vamos a salvar a España de la quiebra y después nos ocuparemos de otras cosas. Y ahora que se puede, que se han hecho muchas cosas, ahora que se puede, se bajan los impuestos a los españoles, que es nuestra propia filosofía. Crítica 2, ya que me he metido críticas que nos hacen permanentemente. La política antiterrorista del Partido Popular. Que si nosotros puede haber ahí algo que no pueda ser meridianamente claro, da para hacer un debate. Santiago y yo hemos tenido la oportunidad de debatir en muchas tertulias sobre estas. Yo creo que si hay algo que no se nos puede acusar a la gente del Partido Popular es que negociación cero y que por supuesto es muy doloroso ver a Bolívar en la calle, es muy doloroso ver a los violadores en la calle, es muy doloroso ver a muchos terroristas con delitos de sangre en la calle, pero que nosotros creemos en el Estado de Derecha y la ley y los jueces son los que meten a Bolinaga, ni lo sacamos nosotros ni lo vamos a meter nosotros, sino que tiene que ser la justicia. Y una tercera crítica que se nos hace permanentemente es la de la regeneración democrática. Y bueno, yo creo que ahí el movimiento se demuestra andando, ¿no? Permanentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo tanto, eso en cuanto a los temas que yo creo que tienen que ser esenciales y por eso, no sé cómo voy de hora. Y por eso siempre decimos que España está por encima. Y me vais a permitir, ya que estamos hablando de partidos, que haga alguna crítica, y la voy a hacer, Enrique, con mucho dolor, no porque no está aquí la gente del PSOE. La hago con mucho dolor porque a mí sí me gusta el populismo, a mí sí que me gusta que haya pluralismo político, a mí sí me gustan las ideas, a mí sí me gusta debatir. Yo voy a cualquier sitio a debatir, a intentar convencer, porque estoy convencida que lo mío es lo bueno, y si alguien me convence de que tengo que dar un paso en otro sentido, pues lógicamente no tendré ningún reparo en darlo. Lo que está claro es que yo voy a hacer aquí una crítica a dos partidos políticos que hay en este momento en España. Uno es el Partido Socialista, y insisto, lo hago con mucho dolor, y otro con el mismo más dolor, y lo hago a la otra formación política de Pablo Iglesias. La primera que hago es al Partido Socialista, y la hago porque no ha tenido altura de miras para llegar a grandes pactos de Estado. Como he dicho, en la reforma de las pensiones. ¿Cómo no vamos a llegar a un pacto de Estado en cómo tratar a la gente mayor en nuestro país? Que nosotros vamos a estar ahí también. ¿Cómo no vamos a hacer un pacto de Estado en la educación? Vuelvo a repetir, ¿cómo no se pueden hacer pactos de Estado? ¿Cómo no se puede apoyar una ley de transparencia? En eso le hago una crítica porque piensa más en su sentido partidista y de electorado que en el propio interés general de España. En ese sentido, no os voy a contar ya, por ejemplo, en el tema de Gibraltar, que sí, directamente contra los intereses de España. O sea, nos estamos volviendo locos. Un partido socialista obrero español resulta que negocia o que se visita o que habla o que negocia con el señor Picardo en contra de los propios intereses de España. Es algo absolutamente, desde mi punto de vista, inaudito. Pero la segunda crítica que hago con el mismo o más dolor es para el partido de Pablo Iglesias. El partido de Pablo Iglesias ha caído un documento que nos hizo el país público a todos,
dicen que es del consumo interno, pero me da igual que sea del consumo interno que externo, en el que dice que la estrategia es primero que el Partido Socialista, que tiene que actuar ahora rápidamente porque el Partido Socialista está desmoronado. Segundo, que la crisis es una ventaja para ellos. ¿Cómo es posible que alguien vea que la crisis y el dolor de los españoles es una ventaja para ellos? Y tercero, que se dé prisa para que la gente del Partido Popular no podamos contar las ventajas de la recuperación. Pero bueno, eso es un partido político, ¿eso qué es? Y hablan de alcanzar el poder, luego nos avisan convirtiendo una ventana de oportunidad. Es que la gente del Partido Popular no queremos llegar al poder por el poder. Es que, insisto, el partido político tiene que estar donde está, que es una herramienta, un instrumento para pelear por el bien común, para luchar por el bien común, y el bien común se llama España. Por lo tanto, una vez hecho esta crítica, deciros, ¿nos podemos imaginar ese momento tan delicado que estamos pasando por el dolor que está habiendo en España, porque todavía queda mucho para salir de la crisis? Porque es verdad que vamos a la buena dirección, hay muchas cosas que han mejorado, pero también es verdad que queda mucho por hacer, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de trabajar. Entonces, yo en ese planteamiento digo, ¿y si dentro de año y medio, queda un poquito más, de año y medio, imaginaos que el gobierno del partido, que la gente del Partido Popular nos sacásemos la mayoría suficiente para poder gobernar? ¿Os podéis imaginar a un presidente como el señor Sánchez, que no os quiero contar, antes hablabas tú, Enrique, de valores, que antes de ayer dice que no apoya un pacto que ya teníamos? Eso también son valores. Eso también son valores de una sociedad. Y en España hemos respetado siempre la palabra dada. Y ha venido un señor que ya no respeta la palabra dada, que también es bueno, pero como él es diferente, pues dice que va a hacer una cosa distinta. ¿Os podéis imaginar al señor Sánchez de presidente del gobierno? ¿Nos podemos imaginar, por ejemplo, al señor Carriolara le podríamos poner de ministro de Hacienda? Y podríamos poner al señor Pablo Iglesias de Interior, donde dice que no tiene que haber política antiterrorista, con 900 muertos que sabemos dónde están, pero todavía no sabemos dónde están los verdugos. O le ponemos de política de exteriores, por ejemplo, diciendo que no tiene que haber barreras de inmigración, que entre todo el mundo que quiera sin ningún tipo de regulación. No sé si se va a ir a vivir justo a Ceuta, a La Habana. ¿Os podéis imaginar eso? Lo que pasaría el día siguiente. En términos económicos no tengo medianamente claro. La prima del euro se dispararía, lógicamente saldríamos del euro, devaluación de la peseta, empobrecimiento de toda la población, etcétera, 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 con todo lo que eso acarrea. ¿Qué quiero decir en este sentido? Y ese es el llamamiento. He hecho dos críticas y este es el llamamiento que hago al final. Yo he oído aquí dos posturas, y la postura de Santiago más o menos la conozco. ¿Por qué? Porque he militado en el Partido Popular durante muchísimos años y porque desde que militamos he tenido muchas veces la ocasión de debatir con él. Entonces, más o menos tengo una idea de por dónde va. Entonces, aquí hago un llamamiento.